Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. La reina del aire y la oscuridad. De Cassandra Clare. Capítulo 13. Babilonia. Se veía solo un arco de luna, pero las estrellas multicolores de Fera iluminaban el cielo como hogueras, alumbrando el cortejo de la reina mientras atravesaba la silenciosa campiña, sobre las verdes colinas y los amplios prados. Cruzaron algunos ríos en los que corría sangre, y las salpicaduras de fluido escarlata mancharon las patas de los caballos. Otras veces pasaron por trozos apestados, fantasmagóricos paisajes lunares de gris y negro. Las hadas Selí susurraban y parloteaban entre ellas siempre que se veía otro trozo muerto de tierra, pero Emma no entendía qué decían. Para cuando comenzaron a oír el ruido, Emma estaba medio dormida sobre el lomo de Silvermane. Una música distante la despertó, junto con el sonido de gente gritando. Parpadeó, somnolienta, y volvió a colocarse bien la capucha. Se acercaban a un cruce, el primero que habían visto en toda la noche. Una pesada niebla cubría la calzada y oscurecía el camino más adelante. Grupos de arbolitos crecían en la intersección de los caminos, de sus ramas colgaban jaulas vacías. Emma se estremeció. Las jaulas eran lo suficientemente grandes para contener a un humano. Miró a Julian. Este se hallaba alerta sobre el lomo de Widowmaker, el oscuro pelo oculto bajo la capucha de la capa de Fergus. Emma solo pudo ver una tira de su piel, como la de la luna en lo alto. Música, dijo él en voz baja, acercando su caballo al de ella. Probablemente se acercan unos danzantes. No se equivocaba. Pasaron el cruce y la espesa niebla se aclaró al instante. La música se hizo más fuerte, gaitas, violines y unos instrumentos parecidos a las flautas dulces que Emma no reconoció. En el campo al norte del camino se alzaba un enorme pabellón con cortinas de seda y estandartes con la corona rota del reino Selí. Gentes bailando alocadas rodeaban el pabellón. La mayoría parecía desnuda, o casi, vestida con harapos transparentes. No era un gran baile, más que nada se meneaban juntos, riendo y entrando y saliendo de un enorme estanque bordeado de piedras de color plata. Una neblina blanca se alzaba del agua, oscureciendo pero no ocultando el montón de cuerpos semidesnudos. Emma se sonrojó, sobre todo porque Julian estaba ahí, y apartó la mirada. Las chicas, que debían de ser hermanas, sobre la yegua valla a su espalda, comenzaron a reír, jugueteando con las cintas que llevaban al cuello. El baile del príncipe Oban, dijo una de ellas. No puede ser otro. Su hermana parecía anhelante. Como me gustaría ir, pero la reina no lo aprobaría. Emma volvió a mirar hacia el baile. Había oído a Mark hablar de los festejos de las hadas como si fueran enormes bailes desenfrenados. Le había dicho que era una manera de invocar la magia salvaje. Mirando hacia el campo, Emma no pudo evitar sentir que algunos de los rostros que reían estaban, en realidad, gritando de agonía. Enfrente, dijo Julian, haciéndola salir de su ensoñación. La torre de la corte Noseli. Emma miró, y por un momento un sorprendente recuerdo la asaltó, el mural del cuarto de Julian, donde se veía un castillo rodeado de grandes setos de espinos. Frente a ellos, una oscura torre gris se alzaba entre las colinas y las sombras. Solo la parte más alta era visible. Rodeándola completamente, con sus agudas agujas visibles incluso a esa distancia, crecía un alto muro de espinos. Bueno, pues ya está, dijo Ellen con una voz curiosamente inexpresiva. Se sentó a la cabeza de la mesa de la biblioteca. Aline frunció el ceño y le puso una mano en la espalda. Ya se han ido. Drew intentó captar la atención de Jaime, pero este no la estaba mirando.
Había observado con curiosidad a Tai y a Kit y en ese momento se dedicaba a atar las correas de su mochila. No puedes irte, le dijo ella, con un poco de desesperación en la voz. Debes de estar muy cansado. Estoy bien. Jaime seguía sin mirarla. Drew se sintió muy desgraciada. No había tenido la intención de mentirle a Jaime. Simplemente, nunca había mencionado su edad, porque temió que él pensara que era una niña estúpida. Y ahora Mark se había enfadado con Jaime por eso. No, Drew tiene razón. Ellen sonrió con cierto esfuerzo. Déjanos al menos que te demos de cenar. Jaime vaciló. Se quedó retorciendo las correas de la mochila hasta que Kit y Tai pasaron junto a él, y este dijo algo sobre subir al tejado. Kit se despidió agitando la mano y ambos salieron de la biblioteca. De vuelta a su mundo privado, pensó Drew. Tai nunca le permitiría entrar en él, nunca permitiría que alguien ocupara el lugar de Libby. Pero Drew no quería hacer eso. Solo quería ser amiga de su hermano. Igual que Ellen solo quiere ser tu amiga, dijo una molesta vocecita en su cabeza. No le prestó atención. Aline es muy buena cocinera, fue lo que acabó diciendo. Aline puso los ojos en blanco, pero Drew no le hizo caso. Jaime estaba muy delgado, más aún de lo que lo recordaba de Londres. Debía de tener hambre. Quizás si consiguiera que se quedase, podría explicarle. Se oyó una pequeña explosión. Drew lanzó un gritito y un sobre cayó desde el techo y se posó sobre la mesa. Un suave olor a humo colgaba en el aire. Está dirigido a ti, cariño, dijo Ellen, y le entregó el sobre a Aline. Aline Penhallow, directora del instituto. Con el ceño fruncido, Aline abrió el sobre. Se le tensó el rostro y comenzó a leer en voz alta. Aline Penhallow. En conformidad con lo acordado en la última reunión del Consejo mantenida en Alacante, el registro de subterráneos se pone en marcha. Directores de institutos y conclaves, es vuestra responsabilidad aseguraros de que los subterráneos de vuestra región se inscriban y reciban un número de identificación. En breve, recibiréis un sello que debe emplearse en la inscripción, en una tinta que se verá solo bajo la luz mágica. Los subterráneos deben estar preparados para mostrar sus documentos marcados en cualquier momento. Informes de todas las inscripciones deben entregarse en la oficina del inquisidor. El incumplimiento de esta resolución podría acarrear la suspensión de todo privilegio o ser llamado a Alacante. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. En esos tiempos convulsos, todos debemos demostrar nuestra responsabilidad. Gracias por tu comprensión. Horace de Arborn. P. Como se refleja en nuestra nueva política de responsabilidad, a todos los directores de instituto se les informa de que los traidores Diego Rosales, Divya Yossi y Ryan Maduauchi esperan condena en el GARD por ayudar a escapar a un subterráneo buscado. En cuanto la espada mortal sea vuelta a forjar, serán juzgados. Se oyó un golpe. A Jaime se le había caído la mochila. Drusila fue a recogérsela, pero él ya la tenía en la mano. El cabrón de Dearborn, exclamó con los labios apretados. ¿Mi hermano no es ningún traidor? Es dolorosamente honesto. Bueno, miró alrededor a los rostros impresionados que lo rodeaban. ¿Qué importa? Susurró. Ninguno lo conocéis. Ellen comenzó a ponerse en pie. ¿Jaime? Este salió corriendo de la biblioteca. Un segundo después, Drew se lanzó tras él. Jaime era muy rápido, pero no conocía la casa ni sabía que la puerta principal se atrancaba. Drew lo alcanzó cuando estaba tirando de ella para abrirla. ¿Jaime? Gritó. Él levantó una mano. Para. Debo irme, Drusila. Es mi hermano, ¿lo entiendes? Lo sé. Pero, por favor, ten cuidado.
Buscó algo en su cinturón y se lo tendió. Le temblaba la mano. Llévate tu daga. La necesitas más que yo. Jaime miró el cuchillo que ella sostenía. Él se lo había dado, lo había dejado en su dormitorio del Instituto de Londres al irse. Una daga dorada de casa grabada con rosas. Suavemente, él le cogió la mano y le cerró los dedos sobre la daga. Es tuya. Un regalo, dijo él. ¿Significa esto que aún somos amigos? Preguntó Drusila con un hilillo de voz. La rápida sonrisa de Jaime era triste. Tiró del picaporte y esta vez la puerta se abrió, Jaime salió, pasando ante Dru, y desapareció entre las sombras. Dru. ¿Estás bien? Ella se volvió, frotándose con furia el picor de los ojos. No quería llorar delante de Helen, y era ella, su hermana, la que estaba en el primer peldaño de la escalera principal, mirándola con ojos preocupados. No hace falta que te preocupes por mí, dijo Dru con voz temblorosa. Sé que piensas que es una estupidez, pero era mi primer amigo de verdad. No creo que sea ninguna estupidez. Helen cruzó la sala hasta ella en un par de rápidas zancadas. A Dru le dolía demasiado la garganta para hablar. Me siento como si la gente no parara de marcharse, susurró. De tan cerca, Helen parecía incluso más delgada y hermosa, y olía a flores de azahar. Por primera vez no parecía remota, como una estrella distante. Se la veía nerviosa y preocupada, y muy real. Incluso tenía una mancha de tinta en la manga. Sé cómo te sientes, afirmó Helen. Os echaba tanto de menos cuando estaba en la isla de Brangel que hasta me costaba respirar. No paraba de pensar en todo lo que me estaba perdiendo, en que me perdería verte crecer y todas esas pequeñas cosas, y cuando te vi en el salón del consejo, no dejaba de pensar. Dru se preparó para lo peor. En lo hermosa que te has vuelto. Te pareces mucho a mamá. Él sorbió. Solía mirarla mientras se preparaba para salir. Tenía tanto estilo. A mí solo se me ocurre ponerme unos vaqueros y una camisa. Dru la miró asombrada. Me voy a quedar, continuó Helen. No volveré a dejarte. Tendió los brazos hacia Dru, y ésta sintió con un mínimo movimiento de la cabeza. Helen la abrazó con fuerza y la estrechó contra sí. Dru apoyó la frente en su hermana y por fin se permitió recordar a Helen cogiéndola en brazos cuando era muy pequeña, dándole vueltas mientras reía, poniéndole cintas en el pelo y buscando sus zapatos, que inevitablemente se quedaban en la playa. No encajaban igual que antes, pensó Dru, mientras rodeaba a Helen con los brazos. Eran de altura y forma diferentes, personas diferentes de lo que habían sido entonces. Pero incluso si encajaban de otra manera, aún lo hacían como hermanas. No se parecía en nada a un portal, no había ruido tumultuoso ni ninguna sensación de ser arrastrado por un tornado y lanzado de un lado al otro. En un momento, Cristina estaba en la biblioteca del instituto, y al siguiente se hallaba en un verde campo, con Mark y Kieran, uno a cada lado, y música sonando en el aire. Mark apartó la mano de su hombro y lo mismo hizo Kieran. Cristina metió el artefacto en la mochila y se la colgó a la espalda, apretando las correas con fuerza. Los chicos miraban alrededor, atónitos. Es un baile, exclamó Mark, incrédulo. Hemos caído en medio de una fiesta. Bueno, no en medio, puntualizó Kieran. Y técnicamente estaba en lo cierto, se hallaban justo en el exterior de un prado lleno de danzantes que giraban y giraban. Se habían alzado pabellones sobre la hierba, y uno, el más grande, se cerraba con cortinajes de seda. Creía que íbamos al cruce de Bram, ¿no? Dijo Cristina. Estamos muy cerca. Kieran señaló en una dirección. Al otro lado del prado, rodeado de enormes robles, Cristina vio el lugar donde se encontraban dos caminos. Es el lugar donde se hallan las tierras Seelí y las no Seelí. ¿Quién es Bram?
preguntó Cristina. Bram era el rey de antes de mi padre, hace mucho tiempo, contestó Kieran. Señaló la ruta del sur. Emma y Julian tendrían que llegar por ahí. Las tierras Eli. Cualquier cortejo oficial pasará por el cruce. Así que debemos llegar a ese camino, dijo Mark. Tendremos que atravesar el baile. Se volvió. Tendrás que disfrazarte, príncipe Kieran. Kieran le lanzó a Mark una torva mirada. Cristina, que no quería perder el tiempo, desabrochó la mochila de Kieran, sacó una capa enrollada y se la pasó. Él se la puso y se bajó la capucha. ¿Estoy disfrazado? Cristina aún podía ver un poco del pelo negro azulado bajo el borde de la capa, pero esperó que nadie se fijara. De hacerlo, podrían saber fácilmente que se trataba de un príncipe. Se le notaba en el modo de andar, en su postura, en la mirada, en su rostro. Mark debió de pensar lo mismo, porque se agachó, cogió un puñado de barro y se lo frotó a Kieran en el sorprendido rostro, manchándole la mejilla y la nariz. Kieran no parecía convencido y lo miró enfurruñado. ¿Lo has hecho porque disfrutas? Mark sonrió como un niño y tiró el resto del lodo al suelo. Kieran se frotó la nariz sin dejar de clavarle la mirada. Pero lo cierto es que ahora parecía menos un príncipe. Dijo Cristina. Gracias, repuso Kieran. Con una sonrisa maliciosa, Cristina cogió un poco de barro y le manchó la otra mejilla. Para que tengas por los dos lados. Mark rió. Kieran los miró indignado durante unos segundos antes de rendirse y echarse a reír también. Y ahora, no perdamos más tiempo, dijo Cristina un poco a regañadientes. Hubiera deseado poderse quedar allí, los tres juntos, y unirse al baile. Pero no tenían elección. Avanzaron por el prado, por un área en la que muchos de los danzantes ya se habían derrumbado, exhaustos. Un chico con la cara sucia de pintura metálica y pantalones de rayas estaba sentado, mirándose las manos mientras las movía por el aire, como si estuviera drogado. Pasaron una piscina de agua humeante rodeada de neblina, entre cuyos retazos se vislumbraban cuerpos mojados. Cristina notó que las mejillas le ardían de rubor. A medida que avanzaban, la multitud se fue cerrando a su alrededor. No se parecía en nada al baile que Cristina presenció la última vez que habían estado en Feera. Aquella fue una gran fiesta de baile. Esta era más como una parte de un cuadro del Bosco. Un grupo de hadas macho. Luchaban entre ellas, sus torsos desnudos, salpicados de sangre, brillaban bajo la luna. Un kelpie devoraba hambriento el cadáver de un brownie, cuyos ojos abiertos miraban ciegos hacia el cielo. Sobre la hierba se entrelazaban cuerpos desnudos, moviéndose con un lento propósito. Las gaitas y los violines sonaban y el aire olía a vino y sangre. Pasaron junto a un gigante, caído inconsciente en el suelo. Sobre su enorme cuerpo había cientos de pixies, corriendo y bailando, como un mar en movimiento. No, se dio cuenta Cristina, no estaban bailando, estaban. Apartó la mirada. Notaba las mejillas como si las tuviera en llamas. Esto es cosa de mi hermano, dijo Kieran mientras miraba torvamente al pabellón más grande, el que mostraba el escudo de la corte Noseli. El príncipe Oan. Sus fiestas son famosas por su duración y libertinaje. Frunció el ceño cuando un grupo de acróbatas desnudos ulularon desde un árbol cercano. Hace que el propio Magnus Bane parezca una monja mojigata. Mark lo miró como si acabara de oír que había un sol alternativo que era 9 millones de veces más caliente que el sol de la Tierra. ¿Nunca has mencionado a Oan? Me avergüenza, respondió Kieran. Una rama se quebró en lo alto y dejó caer ante ellos un caballo del tamaño de un duende. Llevaba un liguero, que sujetaba unas medias de lana con carreras y unos cobertores dorados para las pezuñas. Ya veo por qué, contestó Mark mientras el caballo se alejaba, mordisqueando la hierba.
Esquivó cuidadosamente a las parejas que se abrazaban en el enmarañado sotobosque. Ante Cristina, varios danzantes giraban en círculo, rodeando un árbol del que colgaban cintas, pero ninguno mostraba una expresión de alegría. Su rostro era inexpresivo, con los ojos muy abiertos y los brazos colgando sin fuerza. De vez en cuando, algún caballero borracho sacaba a uno de los danzantes del círculo y lo tumbaba sobre la alta hierba. Cristina se estremeció. De lo alto de un árbol colgaba una jaula. Dentro había alguien agachado, blanco y baboso como un gusano, con el cuerpo cubierto de marcas grises. Como de viruela. Parece un demonio eidolon en su auténtica forma, pensó Cristina. Pero ¿por qué un príncipe hada iba a tener un demonio eidolon en una jaula? Se oyó sonar un cuerno. La música se había vuelto más agria, casi siniestra. Cristina miró de nuevo a los danzantes y se dio cuenta, de repente, de que estaban hechizados. Recordó la última vez que había estado en un baile de hadas, en cómo la música la había atrapado, pero no se sentía así ahora, y en silencio dio gracias a la eternidad. Había leído sobre bailes de hadas en que los mortales eran obligados a danzar hasta que se les rompían los huesos de los pies, pero nunca hubiera pensado que fuera algo que las hadas se hicieran entre ellas. Los hermosos chicos y chicas del círculo estaban siendo forzados a bailar sin parar, el torso se les desplomaba sin que las piernas dejasen de moverse al ritmo de la música. Kieran parecían enfadado. A Owen le da placer contemplar el sufrimiento de los otros. Esas son las espinas en sus rosas, el veneno en la flor de su sociabilidad y sus regalos. Cristina avanzó hacia los danzantes, preocupada. Van a morir todos. Kieran la cogió de la manga y la trajo hacia donde estaban Mark y él. Cristina, no. Parecía realmente alarmado por ella. Owen los dejará vivir una vez los haya humillado lo suficiente. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Cristina. Son de la nobleza. Cortesanos. Owen se buscaría un problema con mi padre si los matara a todos. Kieran tiene razón, intervino Mark, con la luz de la luna plateándole el pelo. No puedes salvarlos, Cristina. Y no podemos entretenernos aquí. A regañadientes, Cristina los siguió mientras avanzaban rápidamente entre la multitud. El aire estaba cargado de un humo dulzón y áspero, mezclado, de vez en cuando, con el vapor que se alzaba de los estanques. Príncipe Kieran. Una mujer hada con el pelo como una flor de diente de león fue hacia ellos. Llevaba un vestido de filamentos blancos y sus ojos eran verdes como los tallos de esa flor. ¿Vienes a nosotros disfrazado? Mark se llevó la mano al cinturón de armas, pero Kieran le hizo un rápido gesto. Puedo confiar en que serás capaz de guardarme el secreto, ¿verdad? Si me dices por qué un príncipe Noseli tiene que acudir disfrazado al baile de su hermano, quizá lo haga, dijo la mujer, mirando con sus ojos verdes, muy interesada. Busco a un amigo, respondió Kieran. La mujer pasó la mirada de Cristina a Mark. Su boca esbozó una sonrisa. Pues parece que ya tienes varios. Ya basta, exclamó Mark. El príncipe procederá sin obstáculos. Ahora bien, si lo que buscas en una poción de amor, puedes acudir a mí, dijo la hada sin prestar atención a Mark. Pero, ¿a cuál de estos dos Nefilim amas? ¿Y cuál te ama a ti? Kieran alzó una mano en señal de aviso. Basta. Ah, ya veo, repuso la mujer. Y Cristina se preguntó qué sería lo que veía. Ninguna poción de amor te puede ayudar con esto. Los ojos le bailaban. Ahora bien, en Fera, podrías amar a ambos y que ambos te amasen. No tendrías ningún problema. ¿Pero en el mundo del ángel? Basta, he dicho. Kieran se había sonrojado. ¿Qué haría falta para acabar con este hostigamiento? El hada rió. Un beso,
Con una mirada de exasperación, Kieran inclinó la cabeza y le dio un suave beso en la boca a la mujer. Cristina notó que se tensaba toda ella. Era una sensación desagradable. Se dio cuenta de que Mark, a su lado, también se había tensado, pero ninguno de ellos se movió mientras la mujerada se apartaba, le guiñaba un ojo y desaparecía bailando entre la gente. Kieran se limpió los labios con el dorso de la mano. Dicen que el beso de un príncipe trae buena suerte, dijo. Incluso el de uno caído en desgracia, al parecer. No tenías por qué hacer eso, repuso Mark. Podríamos habernos librado de ella. No sin montar un escándalo, replicó Kieran. Y sospecho que Owen y sus hombres están en alguna parte entre esta gente. Cristina miró hacia el pabellón. Kieran tenía razón, seguía vacío. ¿Dónde estaría el príncipe Owen? Entre las parejas que retozaban en la yerba. Habían comenzado de nuevo a cruzar el prado, rostros de todos los colores parecían surgir de la niebla para mirarla, contorsionados en extrañas muecas. A Cristina incluso le pareció ver a Manuel, y recordó cómo Emma había sido obligada a ver una imagen de su padre la última vez que estuvo en Feira. Se estremeció, y cuando miró otra vez, ya no era Manuel, sino un hada con el cuerpo de un hombre y la cara de un viejo gato sabio, con ojos dorados y parpadeantes. ¿Algo de beber, dama y señores? ¿Un trago para refrescaros después del baile? Dijo el gato hada con voz ronroneante. Cristina lo miró sorprendida, recordando. Mark le había comprado una bebida a esta hada de cara de gato en el baile en que habían estado juntos. El hada sujetaba la misma bandeja dorada con las copas encima. Incluso su gastado traje eduardiano seguía siendo el mismo. Nada de bebidas, Tom Tildrum, rey de los gatos, contestó Kieran. Su voz era seca, pero sin duda conocía al gato hada. Tenemos que encontrar el cortejo, Selly. Tengo varias monedas para ti si nos llevas hasta la carretera. Tom siseó por lo bajo. Llegáis tarde. El cortejo de la reina pasó por aquí hace una hora. Mark soltó un improperio y se echó la capucha hacia atrás. Cristina ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse de que Mark, siempre tan gentil, soltara palabrotas. Sintió como si le hubieran abierto un agujero en el pecho al oír las palabras del gato. Emma y Julian. Los habían perdido. Kieran también parecía devastado. Entonces, dame un trago, Tom, dijo Mark, y cogió de la bandeja un vaso de líquido de color rubí. Kieran estiró la mano, conteniéndolo. Mark. No hagas tonterías. Es zumo de fruta, replicó Mark, con los ojos clavados en Cristina. Ella se sonrojó y apartó la mirada mientras él vaciaba el vaso. Un momento después, cayó al suelo con los ojos en blanco. Mark. Gimió Cristina en un grito ahogado dejándose caer junto a él. Mark estaba inconsciente, pero respiraba con normalidad. De hecho, incluso roncaba un poco. Esto no era zumo de frutas. Me gusta servir bebidas variadas, repuso Tom. Kieran se arrodilló junto a Cristina. La capucha se le había ido un poco para atrás, y ella pudo ver preocupación en su rostro mientras tocaba suavemente el pecho de Mark. Las manchas de las mejillas hacían que le resaltaran mucho más los ojos. Tom Tildrum, dijo con voz tensa. Este no es un lugar seguro. No para ti, porque los hijos del reino Selly están peleándose como gatos furiosos, repuso Tom Tildrum con un destello de sus incisivos. Entonces, ya es porque nos tienes que guiar hasta la carretera, dijo Kieran. ¿Y si no lo hago? Kieran se puso en pie, consiguiendo exudar una amenaza principesca a pesar de tener la cara sucia. Entonces, te tiraré de la cola hasta que aúlles. Tom Tildrum siseó a Kieran, y Cristina se inclinó para levantar a Mark y llevarlo entre los dos. Venid conmigo, entonces, y daos prisa, antes de que el príncipe Owen nos vea. No le gustaría verme ayudándote,
príncipe Kieran. No le gustaría nada. Kit estaba tumbado en el tejado del instituto con las manos detrás de la cabeza. El viento soplaba desde el desierto, cálido y suave como una manta, cosquillándole la piel. Si volvía la cabeza para un lado, podía ver Malibú, una fila de brillantes luces resiguiendo la curva de la costa. Eso era sobre lo que la gente cantaba en canciones pop y mostraba en las películas: mar, arena, casas caras, un tiempo perfecto y el viento que soplaba, suave como polvo. Antes no lo había disfrutado nunca, viviendo como vivía con su padre, bajo la sombra de la niebla y los rascacielos del centro. Si volvía la cabeza hacia el otro lado, veía a Tai, en blanco y negro, sentado a su lado en el borde del tejado. Tai tenía bajadas las mangas de la sudadera y no paraba de toquetear los gastados puños con los dedos. Sus negras pestañas eran tan largas que Kit podía ver la brisa agitándolas como si fueran algas rizadas. La sensación de que el corazón le daba un vuelco se había convertido en tan familiar que Kit ya no se la cuestionaba ni se preguntaba qué significaba. No puedo creer que Hypatia haya accedido a nuestro plan, dijo Kit. ¿Crees que lo dice en serio? Debe decirlo en serio, contestó Tai, mirando hacia el océano. La luna estaba escondida tras las nubes, y el océano parecía estar absorbiendo la luz, tragándosela hacia sus negras profundidades. En el punto entre la orilla y el mar, la blanca espuma se extendía como una cinta. No nos habría enviado el dinero de no ser así. Sobre todo el dinero encantado. Kit bostezó. Cierto. Cuando un brujo te envía dinero, sabes que va en serio. Te garantizo que si no hacemos esto como dijimos que lo haríamos, va a venir a por nosotros, o al menos por el dinero. Tai dobló las piernas contra el pecho y luego sonrió. Detalles, Watson. Se pasó una mano por la cabeza. Quizá deberíamos disfrazarnos. Creo que se lo deberíamos pedir a Drew. ¿Drew? ¿Por qué a Drew? Tai parecía confuso. ¿Pedirle qué? Que nos ayude. Barnabas no la conoce. Y parece mucho mayor de lo que es. No. Drew no. Kit recordó el rostro de Drew en la biblioteca cuando hablaba de Jaime. Me escuchaba y veíamos juntos películas de terror, y se comportaba como si lo que yo decía fuera importante. Recordó lo feliz que la había hecho enseñándole a abrir cerraduras. ¿Por qué no? Podemos confiar en ella. Está sola y aburrida. Creo que le gustará que la incluyamos. Pero no le podemos hablar de sombra. Tai estaba blanco como la luna. Ni el libro negro. Cierto, pensó Kit para sí. No tengo ninguna intención de contarle a Drusilla un plan que espero que falle mucho antes de que comience a funcionar. Se incorporó hasta sentarse. No, definitivamente no. Sería peligroso para ella saber algo sobre eso. Lo único que tenemos que decirles es que estamos tratando de mejorar nuestra relación con el mercado de sombras. La mirada de Tai se apartó de Kit. Drusilla te gusta de verdad. Creo que está muy sola, replicó Kit. Eso lo entiendo. No quiero que corra peligro, dijo Tai. Cuando Libby regrese, le voy a decir que quiero realizar la ceremonia de Parvati inmediatamente. Pensaba que querías ir al escolamántico, repuso Kit sin pensar. Si Tai pudiera ver que ahora tenía esa posibilidad, Kit desearía, y al instante se odió a sí mismo por pensar eso. Evidentemente, Tai nunca consideraría la muerte de Libby como una forma de libertad. No, replicó Tai, seco. Recuerda que te lo dije. Ya no quiero ir allí. Además, no puedes tener Parvati en el escolamántico. Es una regla. Y las reglas son importantes. Kit no quería pensar en cuántas reglas estaba rompiendo en ese momento. Era evidente que Tai había compartimentado lo que costaría hacer regresar a Libby, pero esas cosas nunca funcionaban a la perfección.
Tai estaba machacando los puños de su sudadera y los dedos le temblaban un poco. Kit lo tocó en el hombro. Estaba sentado un poco detrás de él. Tai encorvó la espalda, pero no evitó el contacto. ¿Cuántas ventanas tiene la fachada del instituto? Le preguntó Kit. 36, contestó. 37 si contamos el ático, pero está cubierta con papel. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta de ti, dijo Kit en voz baja, y los temblores de Tai disminuyeron notablemente. Que te fijas en todo. Nada se te olvida. No pasas nada por alto. Ni a nadie, se dijo. Emma había empezado a quedarse dormida de nuevo a medida que avanzaba la noche. Se despertó cuando el caballo se detuvo, se echó un poco hacia atrás la capucha y miró alrededor. Habían llegado a la torre. Rompía el alba, y bajo los primeros rayos de luz, la única manifestación permanente de la corte Nocelli se parecía mucho menos al mural de Julian y mucho más a algo sacado de una pesadilla. El muro de espinos que rodeaba la torre no tenía nada que ver con modestos rosales. Las espinas tenían el color del acero y medían unos 30 centímetros de largo. Aquí y allá estaban salpicadas de lo que parecían unas enormes flores blancas. Las paredes de la torre eran lisas y negras como la antracita, y no había ventanas. El aliento de Emma se dibujaba en el helor del aire. Se estremeció y se cerró más la capa de nene. Comenzaron a oírse murmullos por todas partes a medida que el cortejo de Aaceli iba despertándose. Las chicas que estaban a su espalda charlaban sobre qué clase de habitaciones y qué recibimiento podían esperar del rey. Julian se hallaba inmóvil junto a ella, con la espalda recta y la capucha ocultándole el rostro. Se oyó un fuerte estruendo, como el tañido de una campana. Emma miró hacia adelante y vio que había una gran puerta doble en el muro de espinos, dos altas hojas de bronce que acaban de abrirse. Más allá vio un patio interior y un gran arco negro que conducía al edificio de la torre. Caballeros Nocelli cubiertos con capas negras guardaban ambos lados de la puerta. Detenían uno a uno a todos los miembros del cortejo antes de permitirles pasar al patio, donde dos filas de hadas Nocelli flanqueaban el camino hacia la puerta de la torre. Las estrellas multicolores comenzaban a desaparecer, y en su ausencia, la luz del sol naciente proyectaba opacas sombras doradas sobre la torre, oscuramente bella, como el tambor pulido de una pistola. Alrededor del muro de espinos había una planicie con hierba, puntuada aquí y allá con espinos blancos. La fila de Aaceli avanzó de nuevo, y un fuerte refunfuño se alzó entre el revuelo de sedas y terciopelos, alas y cascos. Las chicas sobre la yegua vaya murmuraban entre ellas: qué lentos son aquí, qué grosero hacernos esperar. El aire de la mañana tiró del borde de la capucha de Emma cuando ésta se volvió. ¿Qué está pasando? Una de las chicas agitó la cabeza. El rey no se fía, naturalmente. Durante demasiado tiempo ha reinado la enemistad entre las cortes. Los jinetes están registrando a cada uno de los invitados. Emma se quedó helada. Los jinetes de Mannan. La otra chica rió. Como si hubiera otros jinetes. Julian se inclinó hacia Emma y le habló en voz baja. Es imposible que crucemos esa puerta con el resto del cortejo sin que los jinetes nos reconozcan. Sobre todo a ti. Tenemos que salir de aquí. El lugar en la espalda de Emma donde normalmente colgaba Cortana le dolió como un miembro amputado. Había matado a uno de los jinetes con su espada, era imposible que no lo recordaran. De acuerdo. ¿Alguna idea de cómo lo hacemos? Julian miró de arriba abajo la impaciente fila de los Eli. Se extendía desde la puerta de la torre hasta perderse en la distancia. No en este momento. Por delante de la fila se oyó un alboroto. La herida del árbol estaba discutiendo con un par de trasgos. De hecho, parecía que pequeñas discusiones comenzaban a todo lo largo de la fila. De vez en cuando,
un caballero cabalgaba recorriendo el cortejo y pidiendo orden, pero nadie parecía muy interesado en mantener las cosas calmadas. Emma miró inquieta hacia el horizonte. Estaba amaneciendo y pronto habría mucha más luz, lo que no los ayudaría en su intento de escapar. Podrían salir corriendo hacia la puerta, pero los guardias les impedirían el paso, y si corrían hacia los espinos o trataban de abandonar la fila, sin duda serían vistos. Entonces, acepta que te verán, pensó Emma. Se volvió hacia Julian y se irguió altiva. Fergus, estúpido. Soltó. La reina te ordenó explícitamente que vigilaras el final de la comitiva. Los labios de Julian formaron la palabra, ¿qué? No se movió, y las chicas de la yegua vaya rieron de nuevo. Emma le tocó el hombro suavemente y dibujó sobre su espalda con los dedos un rápido símbolo que ambos conocían. Significaba, tengo un plan. La dríade ha hecho que te distrajeras, ¿a que sí? Continuó. Emma clavó los tacones en el costado de Silvermane y el caballo, sorprendido, se puso alerta. La reina querrá tu cabeza por esto. Vamos ya. Se oyeron risitas de todas las hadas cercanas. Emma hizo volverse a Silvermane y comenzó a cabalgar hacia el final de la comitiva. Las risas se fueron quedando atrás mientras trotaban. Emma no quería atraer la atención yendo demasiado deprisa. Afortunadamente, nadie les prestaba mucha atención. Mientras se alejaban de la torre, el orden de la comitiva Selí comenzó a deteriorarse. Se formaron grupitos de hadas que reían, bromeaban y jugaban a las cartas. Nadie parecía interesado en el avance hacia la torre, y mucho menos en nada más cercano. Por aquí, murmuró Julian. Se inclinó sobre el cuello de Widowmaker y el caballo salió galopando hacia un grupito de árboles cercano. Emma agarró las riendas con fuerza en cuanto Silvermane dio un salto y corrió tras el corcel. El mundo pasaba como una mancha, estaba galopando, lo que era como volar, los cascos del caballo no parecían ni tocar el suelo. Emma contuvo el aliento. Era como el terror y la libertad de estar en el mar, a merced de algo más fuerte que ella. La capucha se le fue hacia atrás, el viento le golpeó la cara y le sacudió la rubia melena como un estandarte. Se detuvieron al otro lado del bosquecillo, donde las hadas Selí no podían verlos. Emma miró a Julian, sin aliento. El frío aire le había coloreado las mejillas. A su espalda, el horizonte se había vuelto de oro brillante. Buen trabajo, dijo él. Emma no pudo contener una sonrisa mientras desmontaba. Quizá aquí no podamos emplear los poderes angélicos, pero seguimos siendo cazadores de sombras. Julian desmontó a su lado. No necesitaba decir que no podían quedarse con los caballos. Emma le dio una palmada en el flanco a Silvermane y la yegua comenzó a trotar hacia el iluminado horizonte. ¿Conoce el camino a su casa? Widowmaker desapareció tras ella como una mancha oscura. Emma y Julian se volvieron hacia la torre. Las largas sombras del amanecer comenzaban a extenderse sobre la hierba. La torre se alzaba ante ellos, con el alto seto de espinos rodeándola como un collar letal. Emma contempló nerviosa la zona de hierba entre los árboles y el seto. No había donde cubrirse, y aunque estaba a resguardo de las miradas desde la puerta, cualquiera en lo alto de la torre los vería acercarse. Julian se volvió hacia ella y se echó la capucha hacia atrás. Emma supuso que ya no importaba, Julian se había hartado de fingir que era Fergus. Tenía el cabello alborotado y húmedo de sudor por la capucha. No nos podemos preocupar por la cobertura, dijo él, como si le hubiera leído el pensamiento. Tendremos que lanzarnos al descubierto hasta llegar el seto. La cogió de la mano. Emma intentó no pegar un brinco. Su palma era cálida contra la de ella. Julian la acercó a su lado y comenzaron a caminar por la hierba. No dejes de mirarme, dijo Julian en voz baja. Las hadas son románticas, a su modo. Emma se dio cuenta sobresaltada de que estaban jugando a ser una pareja que daba un paseo romántico al amanecer. Sus hombros se rozaban,
y ella se estremeció incluso mientras el sol ascendía, calentando el aire. Miró a Julian. No parecía alguien dando un paseo romántico, tenía los ojos alerta y los dientes apretados. Era más bien como una estatua de sí mismo, tallada por alguien que no lo conociera bien y que nunca le había visto la chispa en los ojos que reservaba para su familia, que nunca le había visto la sonrisa que antes reservaba solo para Emma. Habían alcanzado el seto. Se alzaba ante ellos una espesa maraña de ramas entrelazadas. Emma retiró la mano de la de Julian con un suspiro callado. De cerca, el seto parecía hecho de acero brillante, con las espinas sobresaliendo por todas partes en ángulos extraños. Algunas eran tan largas como espadas. Lo que Emma había pensado que eran flores, resultaron ser los esqueletos blanqueados de los que habían intentado escalar la pared, una advertencia para futuros intrusos. Podría resultar imposible, dijo Julian, mirando hacia lo alto. Quizá debiéramos esperar hasta la noche e intentar colarnos por la puerta. No podemos esperar tanto, está amaneciendo. Tenemos que detener a la reina. Emma desenvainó una daga del cinturón. No era cortana, pero seguía siendo el acero de los cazadores de sombras, larga y afilada. Apoyó el filo en una de las espinas y cortó en ángulo. Había esperado resistencia, pero no la había. Cortó la espina con facilidad y quedó un muñón del que goteaba savia grisácea. ¡Ag!, exclamó mientras apartaba la espina de una patada. Un olor raro, denso, se alzó del seto. Emma respiró hondo, tratando de calmarse. Muy bien, voy a ir abriendo un camino. Incluso puedo ver la torre entre las ramas. Era cierto. De tan cerca, se veía que el seto no era una pared sólida, y había espacios entre las ramas lo suficientemente grandes para permitir el paso de un cuerpo humano. Emma, Julian hizo el gesto de ir a detenerla, pero dejó caer la mano. Esto no me gusta nada. No somos los primeros que han intentado atravesar el seto. Con un gesto de la barbilla, indicó los esqueletos que había por todas partes. Pero somos los primeros cazadores de sombras, repuso Emma, con una osadía que no sentía, y comenzó a dar tajos para abrirse camino. Las espinas fueron cayendo al suelo como una fina lluvia. La luz comenzó a apagarse a medida que avanzaba, introduciéndose más en el seto. Era tan ancho como un carril de autopista, y las ramas parecían trenzarse sobre ella, formando un escudo contra la luz del sol. Creyó oír a Julian llamándola, pero su voz era apagada. Miró hacia atrás sorprendida, y se quedó tiesa de horror. El seto se había cerrado tras ella como si fuera de agua. Se hallaba rodeada de un espeso muro verde grisáceo, salpicado de espinas letales. Comenzó a dar salvajes tajos con la daga, pero el borde rebotó en la espina más cercana con un sonido metálico, como si estuviera hecha de acero. Algo se le clavó en el pecho produciéndole un agudo dolor. Las ramas se movían, encerrándola lentamente. La afilada punta de una espina le pinchó sobre el corazón, otra en la muñeca. Sacudió la mano instintivamente y se le cayó la daga. Tenía más en la mochila, pero no había manera de que pudiera alcanzarlas. El corazón le latía desbocado mientras las espinas se acercaban más. Al moverse, vio destellos blancos entre las ramas, otros que habían quedado atrapados en el corazón del muro de espinas. La punta de una espina le hizo un corte en la mejilla y la sangre le cayó, cálida, por el rostro. Emma se echó hacia atrás y las espinas se le clavaron en la espalda y los hombros. Voy a morir, pensó, y el terror le anuló cualquier otro pensamiento. Pero los cazadores de sombras no debían tener miedo, no debían asustarse. En su cabeza, Emma comenzó a pedir perdón a sus padres, a su Parabatai, a sus amigos. Siempre había pensado que moriría en una batalla, no aplastada por 1000 espinas, sola y sin cortana en la mano. Notó que algo la pinchaba en el cuello. Ella se volvió, tratando de apartarse del dolor. Oyó a Julian llamándola. Algo le tocó la palma de la mano.
Los dedos se le cerraron instintivamente alrededor, su cuerpo registró la sensación de la empuñadura de una espada incluso antes de que su mente se diera cuenta de lo que estaba agarrando. Era una espada. Una espada con una hoja blanca, como una tira cortada de la luna. La reconoció inmediatamente por ilustraciones que había visto en viejos libros: Durendal, la espada de Roland, la hoja hermana de Cortana. No había tiempo para preguntas. Entre las espinas, alzó rápidamente el brazo con Durendal como una mancha de plata. Se oyó un chirrido, como de metal retorcido, mientras Durendal cortaba las espinas y las ramas. La savia salió a chorro, irritando las heridas de Emma, pero ella no prestó atención, cortó una y otra vez, con la hoja como un remolino en la mano, y las ramas fueron cayendo alrededor. El seto pareció estremecerse de dolor y las ramas comenzaron a retroceder, como temerosas de Durendal. Un sendero se abrió tanto delante como detrás de ella, como el mar rojo al separarse. Emma corrió por el estrecho pasillo entre las ramas, llamando a Julian para que la siguiera. Salió al otro lado, a un mundo de color, luz y sonido, hierba verde, cielo azul y el distante rumor de la comitiva que avanzaba hacia la torre. Cayó de rodillas, aún sujetando a Durendal. Tenía las manos pegajosas de sangre y savia, jadeaba y se veía manar la sangre por los largos cortes en la túnica. Una sombra oscureció el cielo. Era Julian. Se puso de rodillas frente a ella, pálido como un hueso. La cogió por los hombros y Emma contuvo una mueca. Tener sus manos sobre ella y la expresión de su rostro hacían que el dolor mereciera la pena. Emma, dijo él. Eso ha sido increíble. ¿Cómo? Ella alzó la espada. Durendal vino a mí. La sangre de sus cortes salpicaba la hoja, que comenzó a relucir y desapareció. Al instante, estaba sujetando el aire vacío, con los dedos aún curvados alrededor de donde había estado el dorado mango. Necesitaba Cortana, y ésta me envió a Durendal. Soy del mismo acero y tempel que Joyeuse y Durendal, murmuró Julian. Hojas hermanas. Interesante. Bajó las manos y le arrancó una tira de tela del borde de la túnica, la empleó, con una sorprendente suavidad, para presionarle el corte de la mejilla. Emma sintió una intensa alegría, más fuerte que el dolor. Sabía que él no podía amarla, pero en ese momento era como si lo hiciera. ¿Madre? Llamó a Aline. Madre, ¿estás ahí? Ellen entornó los ojos. Estaba sentada ante el escritorio del despacho del instituto, con Aline a su lado. Gia parecía estar tratando de aparecer como una proyección en la pared del fondo, pero por el momento solo era una sombra temblorosa, como una imagen tomada con la cámara en mano. «Ma», exclamó Aline. «¿Podrías aparecer, por favor? Necesitamos hablar contigo ya». Los contornos de Gia se fueron haciendo más definidos. Ellen ya podía verla, aún con sus ropajes de cónsul. Se la veía agotada, y tan delgada que parecía preocupantemente desnutrida. La textura de la pared seguía siendo visible a través de ella, pero su imagen era lo suficientemente sólida como para que Ellen pudiera verle la expresión, era el reflejo de la preocupación de su hija. «No es fácil proyectarse desde el GAR», dijo. «Podríamos hablar por teléfono». «Quería verte», respondió Aline. Había un ligero temblor en su voz. «Tengo que saber qué está pasando con eso del registro. El consejo ha aprobado esa mierda». «Horace», comenzó Gia. A Aline se le quebró la voz. «¿Dónde estabas, mamá? ¿Cómo has permitido que esto sucediera?» «Yo no he permitido que sucediera», replicó Gia. «Horace me mintió. Esta mañana tuve una reunión muy importante, una reunión con la hermana Cleopas de las Hermanas de Hierro acerca de la espada mortal». «¿La han reparado?», preguntó Aline, cambiando momentáneamente de tema. «No han hecho ningún progreso. Fue creada por ángeles,
no por humanos, y quizás solo un ángel pueda repararla. Ya suspiró. Horace iba a presidir una reunión rutinaria sobre protocolos de fronteras mientras yo estaba en la Ciudadela Irredenta, pero la ha convertido en un engaño. Es que no entiendo cómo ha convencido a la gente de que ese registro es una buena idea, intervino Ellen. Ya había comenzado a ir de un lado a otro. Su sombra se agitaba de arriba abajo por la pared, como una marioneta arrastrada por el escenario. Horace no debería ser político. Habría hecho carrera como actor. Ha jugado con los peores temores de la gente. Envió un espía a Fera, y cuando este acabó mal, insistió en que habían asesinado a un niño inocente. También afirma que el príncipe Kieran ha vuelto loca a Samantha Larkspur. Mark nos contó que Samantha había perdido el juicio al caer en el estanque del lugar hueco mientras la corte estaba torturando a Kieran, replicó Ellen, indignada. Ella trató de matarlo a él. Ya pareció torvamente divertida. ¿Puedo preguntar dónde se halla Kieran ahora? De vuelta en Fera, contestó Aline. Ahora, tú debes decirme dónde está Horace para que le pueda pegar el peor puñetazo que le han dado en su vida. Golpearlo no servirá de nada, repuso Gia. Esa era una conversación que Aline y ella mantenían a menudo. Tengo que pensar en cómo dar un paso constructivo que deshaga todo el daño que ha hecho. ¿Por qué ha arrestado a los chicos del escolamántico? Preguntó Ellen. Según Mark, Ryan, Divya y Diego son los centuriones más decentes. Para que sirva de escarmiento, esto es lo que te pasará si ayudas a los subterráneos. No podemos hacer un registro con la gente, dijo Aline. Es inhumano. Eso es lo que le voy a decir a la clave. La proyección de Gia burbujeó en los bordes, furiosa. No, no te atrevas, le advirtió. No has oído lo que te acabo de decir. Dearborn va por Ellen porque tiene sangre de hada. Acabarás en la cárcel si dices algo, y pondrán en tu lugar a alguien más obediente. Al menos, tienes que fingir que vas a cumplir las órdenes. ¿Y cómo lo hacemos? Ellen siempre había tenido un poco de miedo a su suegra, la cónsul. Siempre había supuesto que Gia no podía estar satisfecha de que Aline hubiera elegido casarse con una mujer, y menos aún con una medio hada. Gia nunca había dejado ver ni de palabra ni de hora que la elección de Aline lo hubiera decepcionado, pero Ellen seguía sintiéndose igual. Aún así, no pudo evitar hablar en ese momento. Se supone que los subterráneos deben venir a inscribirse al santuario y que tenemos que entregar el registro a la clave. Lo sé, Ellen, repuso Gia. Pero no podéis hacer caso omiso de las órdenes. Horace os estará observando para asegurarse de que el Instituto de los Ángeles cubre su cuota. Acabo de recuperaros después del exilio. No quiero perderos de nuevo. Sois muy inteligentes. He encontrado una forma creativa de invalidar la orden del registro sin llegar a desobedecerla. A pesar de todo, Ellen se sintió gratamente sorprendida. Y hablaba en plural. Como si no solo hubiera echado de menos a Aline sino también a ella. Sin embargo, hay algo bueno, continuó Gia. Estaba con la hermana Cleopas cuando me llegó la noticia, y se puso furiosa. Las hermanas de hierro están totalmente de nuestro lado. Y pueden ser terribles cuando quieren. No creo que ahora se le guste mucho tenerlas como enemigas. Mamá, dijo Aline. Papá y tú tenéis que salir de Idris. Ven aquí una temporada. Allí no estás segura. Ellen le cogió la mano a Aline y se la apretó, porque sabía cuál sería la respuesta. No puedo marcharme, respondió Gia, como cónsul de la clave y no como madre de Aline. No puedo abandonar a nuestra gente. Hice el juramento de proteger a los Nefilim, y eso significa capear esta tormenta y hacer todo lo posible para revertir lo que ha hecho Horace, para sacar a esos niños de la prisión del Gard. Gia miró hacia atrás. Debo irme. Pero recordad, chicas, el consejo es básicamente bueno, al igual que el corazón de la mayoría de la gente. Desapareció. Ojalá
pudiera creer eso, replicó Aline. Desearía entender cómo mi madre puede creer eso, después de todo el tiempo que lleva como cónsul. Parecía enfadada con Gia, pero Helen sabía que no era eso lo que ocurría. Tu madre es muy lista. No le pasará nada. Eso espero, contestó Aline, mirando su mano y la de Helen, entrelazadas sobre el escritorio. Y ahora tenemos que encontrar un modo de inscribir a la gente sin inscribirla de verdad. Un plan que no incluya pegarle un par de puñetazos a Horace. Porque nunca puedo hacer lo que quiero. A pesar de la situación, Helen se echó a reír. Lo cierto es que se me ha ocurrido una idea. Y creo que te puede gustar. Desde el claro se veía la carretera más abajo, como una cinta blanca entre los árboles. La luna en lo alto estaba atrapada entre las ramas, y su luz era suficiente para que Cristina pudiera ver el claro con detalle, rodeado de gruesos espinos blancos, cubierto de una hierba mullida y fresca, húmeda de rocío. Había extendido la manta de Mark y él se había dormido encima, medio hecho un ovillo, con las mejillas encendidas. Cristina se hallaba sentada a su lado, con las piernas estiradas sobre la hierba húmeda. Kieran estaba cerca, apoyado contra el tronco de un espino. En la distancia, Cristina oía los ruidos del baile de hadas, llevado hasta ellos por el claro aire. No era así en absoluto como me esperaba que se dieran los acontecimientos después de nuestra llegada a Feera, dijo Kieran, con la mirada fija en la carretera que discurría más abajo. Cristina le apartó a Mark el cabello de la cara. Tenía la piel caliente de fiebre. Cristina creía que era un efecto secundario de lo que fuera que el gato hada le había dado para beber. ¿Cuánto tiempo crees que estará inconsciente? El rostro de Kieran en la oscuridad era un mapa de sombras en blanco y negro. Se había quedado en silencio en cuanto llegaron al claro y acomodaron a Mark. Cristina solo podía hacer cábalas sobre lo que estaría pensando. Seguramente, 1 hora más o así. Cristina se sentía como si tuviera un peso de plomo en el pecho. Cada instante que esperamos nos aleja más de Emma y Julian, dijo. Ya no sé cómo podremos alcanzarlos. Kieran estiró las manos hacia el frente. Manos de hada, con largos dedos que parecían doblarse en ambas direcciones. Podría llamar de nuevo a Whispear, propuso un poco inseguro. Es lo bastante rápido para alcanzarlos. No parece que esa idea te guste demasiado, observó Cristina, pero Kieran solo se encogió de hombros. Se apartó del árbol y se acercó a Mark, se agachó para taparle uno de los hombros con la manta. Cristina lo contempló pensativa. Whispear era el corcel de un príncipe, pensó. Llamaría la atención ahí, en Feera. Podría alertar al reino de la presencia de Kieran, ponerlo en peligro. Pero Kieran parecía dispuesto a llamarlo, pasara lo que pasase. Nada de whispear, dijo Cristina. Incluso si lo tuviéramos, ¿qué podría hacer? ¿Tratar de pescarlos de en medio de la comitiva desde el aire? Nos verían, y piensa en el peligro para Mark, Jules y Emma. Kieran estiró la manta sobre el hombro de Mark y se puso en pie. No lo sé, contestó. No tengo las respuestas. Se envolvió en la capa. Pero tienes razón. No podemos esperar. Cristina lo miró directamente. Y tampoco podemos dejar a Mark. Lo sé. Creo que debería ir solo. ¿Y tú quedarte aquí con Mark? No, no, exclamó Cristina. No, no vas a ir solo. Y menos sin la reliquia. Es nuestro único camino de vuelta. No importa, repuso Kieran. Se agachó para coger su mochila y se la colgó del hombro. No importa lo que me pase. Claro que importa. Cristina se puso en pie y hizo una mueca de dolor, las piernas se le habían dormido. Corrió tras Kieran cojeando un poco. Este había llegado al linde del claro cuando ella lo alcanzó. Lo cogió del brazo y los dedos se hundieron en la tela de la manga. Kieran, detente.
Él se detuvo, aunque no la miró. Tenía los ojos clavados en la carretera y el baile de más allá. ¿Por qué me lo impides?, preguntó con voz remota. Ir solo por el camino es peligroso, especialmente para ti. Kieran no pareció oírla. Cuando toqué el estanque del escolamántico, sentí la confusión y el dolor que te he causado, dijo. Cristina esperó. Él no dijo nada más. Y repitió él, incrédulo. Y no lo soportó. Que te haya hecho un daño tal, que os haya hecho un daño tal a ti y a Mark, no lo soporto. Pero debes hacerlo, replicó Cristina. Kieran abrió la boca, atónito. ¿Qué? Eso es lo que representa tener un alma, Kieran, y un corazón. Todos nos vamos tropezando en la oscuridad y nos hacemos daño unos a otros, y tratamos de compensarlo lo mejor que podemos. Todos estamos confusos. Entonces, permíteme que te lo compense. Con una firme suavidad, le retiró la mano de la manga. Déjame ir tras ellos. Comenzó a marchar colina abajo, pero Cristina lo siguió y le bloqueó el camino. No, no debes. Él trató de pasar por su lado. Cristina volvió a ponerse ante él. Déjame. No permitiré que te arriesgues, gritó ella, y lo agarró por la pechera de la camisa, la tela áspera bajo los dedos. Lo oyó resoplar, sorprendido. Tuvo que echar la cabeza atrás para mirarlo a los ojos, le destellaban en blanco y negro, y tan remotos como la luna. Había un cansancio en su rostro que indicaba dolor, pero también una firmeza más hermosa que la simetría de rasgos. No era raro que Mark se hubiera enamorado de él en la cacería. ¿Quién no lo haría? Quizá tú no estés confuso, dijo ella en un susurro. Pero yo sí lo estoy. Tú me confundes mucho. Cristina, susurró Kieran. Le acarició el rostro suavemente. Ella se dejó llevar por el calor de su mano, y los dedos descendieron por la mejilla hasta la boca. Le dibujó el contorno de los labios con un leve roce. Ella le echó los brazos al cuello. La estrechó contra sí, y sus bocas se unieron tan rápido que ella no supo quién besó a quién. Era puro fuego, el sabor de Kieran en su boca, y su piel suave cuando le pasó los dedos por el cuello. Sus labios eran dulces y firmes, y la besó como si bebiera un buen vino. Ella le hundió las manos en los suaves rizos. Mi señora, susurró él en su boca, y ella notó que su cuerpo vibraba con el sonido de esa voz. Mi señora de las rosas. Le bajó las manos por el cuerpo y ella se perdió en el calor de esa caricia, en la sensación de estar juntos, tan diferente a la de Mark pero igual de maravillosa. Él la cogió por las caderas y la apretó contra sí, y Cristina se sorprendió, era tan cálido y humano, en absoluto remoto. Kieran, susurró, y oyó la voz de Mark en la cabeza pronunciando ese mismo nombre, Kieran, miserio Kieran, y recordó a Mark y a Kieran besándose en el desierto. Sintió un cosquilleo de excitación en lo más hondo. ¿Qué está pasando? Era la voz de Mark, no en su cabeza, sino cortando la noche, a través de su niebla de deseo. Cristina y Kieran se apartaron de golpe, casi tambaleándose, y ella miró a Mark, una silueta de plata y oro recortándose en la oscuridad, pestañeando. Mark, exclamó Kieran con voz ronca. De repente, el claro se iluminó. Mark alzó un brazo, protegiéndose del repentino fulgor artificial. Mark, gritó Kieran, pero esta vez en su voz había alarma. Fue hacia él arrastrando a Cristina de la mano. Se situaron a toda prisa en el centro del claro justo cuando una patrulla de guardia salió de entre los árboles, con las antorchas ardiendo como estandartes en la noche. ¿Los guiaba Manuel Villalobos? Cristina se lo quedó mirando sorprendida. Llevaba la misma librea que los guardias de Oban, una túnica con el símbolo de la corona rota sobre un trono. Su cabello pajizo estaba revuelto y mostraba una sonrisa un poco enloquecida.
Un medallón como el que siempre llevaba Cristina le colgaba del cuello. Príncipe Kieran, dijo él, mientras los guardias rodeaban a Kieran, Mark y Cristina. Tu hermano Van estará encantado de verte. Kieran tenía la mano en la empuñadura de la espada. Pues sería la primera vez, repuso secamente. Nunca antes ha estado encantado de verme. ¿Qué estás haciendo aquí, Manuel? Preguntó Cristina. Manuel se volvió hacia ella con una mueca cínica. Estoy trabajando. A diferencia de ti. Tú no sabes por qué estoy aquí, replicó ella. Al parecer, para dejarte sobar por un hada y su amante mestizo, repuso Manuel. Una actividad interesante para una cazadora de sombras. La espada de Mark destelló, desnuda. Se lanzó a por Manuel, que pegó un salto hacia atrás lanzando una orden a los guardias. Estos avanzaron en masa. Cristina apenas tuvo tiempo de sacar su navaja mariposa y lanzar un tajo hacia adelante que cortó en el pecho a un guardia con el cabello a mechas lilas y azules. Mark y Kieran ya estaban luchando, espada en mano. Eran hermosamente rápidos y letales, varios guardias cayeron entre gritos de dolor, y Cristina añadió 2 más a la pila de heridos. Pero eran demasiados. A través del fuego de las antorchas y el destello de las espadas, Cristina vio a Manuel apoyado contra un árbol. Cuando él le captó la mirada, sonrió con cinismo y le hizo un gesto obsceno. Era evidente que no le preocupaba quién ganara la escaramuza. Mark gritó. 3 guardias habían agarrado a Kieran, que se resistía mientras le retorcían el brazo a la espalda. 2 más iban a por Mark, y otro fue a por Cristina. Ella le hundió la navaja en el hombro y saltó sobre el cuerpo que caía para ir hacia Mark y Kieran. «Atadlos», ordenó Manuel. «El príncipe Oban los llevará ante el rey para que sean interrogados. No les hagáis daño». Esbozó una media sonrisa. «El rey quiere hacerlo en persona». Cristina y Mark se miraron a los ojos mientras 2 guardias agarraban al chico. Meneó la cabeza hacia ella con fuerza. «Cristina. Usa el artefacto. Vete». Cristina negó con la cabeza. «No puedo dejaros, no puedo». Pero sus ojos cayeron sobre Kieran, que la miraba rogándole que lo hiciera. Comprendió el significado de su mirada y saltó en busca de su mochila, que estaba en el suelo. Manuel gritó que la detuvieran, y varios de los guardias de Oban corrieron hacia ella, con las espadas en ristre. Cristina metió la mano en la mochila y agarró el artefacto. Con toda su voluntad, se concentró en la única persona que creyó que podría ayudarlos. «Llévame con él. Llévame». El claro desapareció justo cuando los guardias caían sobre ella.